Empezamos la grabación. Los ejemplos con los que vamos a arrancar este práctico son el ejemplo 1 y el ejercicio 2. Ejercicio 1 y ejercicio 2 del práctico número 4 de torsión. Porque son simples y con ellos vamos a empezar a practicar las ecuaciones que se utilizan, ¿sí? Vamos a ir avanzando a medida que avancemos en el práctico, vamos a ir viendo, vamos a ir complicando con ejercicios un poco más complejos, pero con estos dos ejercicios empezamos a manipular y a interpretar las ecuaciones correspondientes. Entonces, por ejemplo, el ejercicio número 1 dice lo siguiente. Tenemos una varilla de cobre de longitud L igual a 18 pulgadas, nos da el largo de esa varilla, también nos aclara el enunciado que es de cobre, ¿sí? Esa varillita, ese eje de cobre, es sometida a un par de torsión. Ya cuando veamos un poco el PowerPoint, vamos a hablar de los conceptos. En principio, esta varilla tiene un par aplicado en sus extremos, ¿sí? De modo que se produce una rotación entre ambas secciones extremas, ¿sí? Una rotación de 3 grados, ¿sí? Entonces el problema dice lo siguiente: si la deformación angular admisible, si tenemos como dato la deformación angular o la distorsión, también se conoce la distorsión angular, que para ese material, para el cobre, nos pide determinar cuál es el diámetro máximo admisible para esa varilla, ¿sí? Hay que dimensionar, tenemos que determinar el diámetro de esa varilla en función del par, en función de los ángulos, ¿sí? Y en función de la distorsión angular que sufre. Hay que determinar el ángulo, perdón, el diámetro, ¿sí? Entonces ese es el primer ejercicio. Y el segundo consiste en un malacate, que todos deben haber visto alguna vez, ¿no? Se utiliza para izar, para levantar alguna carga. Bien, dice que es un malacate de mano, manual, ¿sí? Que utiliza un minero para subir una canasta, ¿sí? Por el agujero de una mina. Nos da el dato del diámetro del eje de ese malacate, ¿sí? Ese eje es de acero y tiene un diámetro de 0,625 pulgadas, ¿sí? La distancia del centro del eje al centro de la cuerda es de 4 pulgadas y nos dice si el peso de la canasta es de 100 libras, algo así como 50 kilos, pide determinar cuál es la tensión tangencial máxima que se produce en el eje debido a la torsión. Bien, entonces vamos a presentar el PowerPoint para que empecemos a conocer las ecuaciones y los conceptos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo tengo torsión? ¿Cuándo estoy en presencia de torsión? ¿Cuándo hay torsión? Cuando existe un Cuando se momento aplica un torsor. momento. Cuando se aplica un par de fuerzas. Cuando se aplica un par, un momento, ¿sí? Pero guarda con eso. Hablamos de momento torsor, que no es lo mismo que momento flector. ¿Sí? Hay que El hacer par la tiene que ser, aclaración, ¿no? puede ser, profe, que el par tenga que ser transversal al eje longitudinal. Así es. El par debe estar contenido en el plano de la sección, ¿sí? El par debe estar contenido en el plano de la sección. Por eso se habla de par torsor. Eso produce momento torsor. No es lo mismo que un momento flector, ¿sí? Que en este caso el par
actúa de forma perpendicular al plano de la sección. Contiene al eje longitudinal de la pieza. ¿Se entiende la diferencia? Entonces hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Cuando hablemos de par torsor, cómo se produce, para que podamos entenderlo, y cuál es la diferencia con un momento flector, que lo veremos en detalle cuando veamos flexión. Bien, ¿pueden ver ahí? ¿Están viendo la pantalla? Profe, se ve, no sé si veo, yo no me he cortado. ¿Puede ser? Se ve como una mitad. A ver, Sí. Sí, la mitad de izquierda nomás. vamos de nuevo. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahí. Bueno. Entonces, si vamos a hablar de torsión, vamos a conocer un poco las ecuaciones que vamos a utilizar, que son muy sencillas, fáciles de recordar, ¿no? La primera de ellas es la de la tensión tangencial, porque ustedes saben que un elemento solicitado a un par torsor, ese momento torsor produce tensiones tangenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que producen tensiones de corte. Se producen tensiones de corte en las secciones transversales. Quiere decir que una sección con respecto a la otra, ¿sí?, tiende a deslizarse, producto de esfuerzos tangenciales. ¿Se entiende? Tenemos una sección próxima a la otra, entonces tiende a haber deslizamientos, cizallamientos, ¿sí?, entre una sección y la otra. Por eso aparecen tensiones de corte. Ustedes imagínense un elemento que supónganse que este es un elemento, un eje, ¿sí? Aplico un par en un extremo y lo detengo del otro. Fíjense, aplico un par. Tiendo ¿a qué? A rotar. Se produce rotación. En las sucesivas secciones se producen rotaciones. Esto quiere decir que aparecen tensiones tangenciales entre las secciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esas tensiones tangenciales varían de forma lineal desde el centro o desde el centro del momento torsor, desde el eje de la pieza, ¿sí?, hacia la periferia. Actúan de forma lineal desde un valor nulo en el centro de la pieza o en el centro, en el baricentro de la sección, hacia la periferia donde adquiere los valores máximos. Bien, entonces ahí la ecuación que ustedes tienen nos dice que la tensión tangencial es igual al par, representado con la letra T, al momento torsor, por el radio de la pieza sobre el momento de inercia polar. ¿Se acuerdan que cuando vimos momentos de segundo orden yo les había comentado que los íbamos a utilizar en flexión y en torsión? Bueno, en este caso en torsión vamos a utilizar el momento de inercia polar. ¿Por qué? Porque la sección tiende a rotar respecto de su baricentro, respecto de su centro, ¿sí? Por eso se utiliza el momento de inercia polar. Rota con respecto a un polo, ¿sí?, que en este caso coincide con el baricentro de la sección, ¿sí? Esa es la expresión que, si bien yo puedo desglosarla luego, el radio lo podemos representar a través de, o la dimensión, mejor dicho, de la sección, el diámetro, ¿sí?, podemos representarlo como la igualdad que sigue, el producto del par por d sobre 2, que es igual al radio sobre el momento de inercia polar. Y esto debe ser menor o igual a la tensión de corte admisible. Recuerden que nosotros, cuando solicitamos un elemento, bajo, en este caso, la acción de un par torsor, se producirá una tensión de corte
determinada, y esa tensión de corte no debe superar a la tensión de corte admisible. Bien, eso es en el caso de la verificación. Y si yo analizo un poco los factores de esa ecuación, vemos que el momento de inercia polar responde a la siguiente ecuación, que es igual al producto de pi por el diámetro a la cuarta sobre 32, o bien, que es lo mismo a pi por radio a la cuarta sobre 2. Cualquiera de las dos es lo mismo. Eso es un dato, al igual que el momento de inercia axial. En este caso, el momento de inercia polar es un dato también de tabla, ¿sí? Es un dato de tabla. Cada sección tiene su momento de inercia axial y su momento de inercia polar. Me disculpan un segundo, chicos, ya vuelvo. Aguántenme un Sí, segundo. Está bien, profe. Aquí estoy nuevamente. Disculpen, estos cambios de temperatura, cuando hace calor, hace frío, realmente me tienen mal. Así que bueno, sigamos. Entonces, ecuación de la tensión tangencial. Aclaro, no lo dije. Nosotros vamos a utilizar, por lo general, vamos a utilizar secciones circulares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las más usuales dentro de lo que son componentes mecánicos, ¿sí? Las secciones, hablando de elementos que son giratorios o elementos solicitados a pares torsores o momentos torsores, generalmente son elementos de sección circular, que pueden ser anular o pueden ser sección llena. ¿Está bien? Esos son generalmente los elementos más usados en la mecánica. Lo que no quiere decir que haya otro tipo de secciones que también estén solicitadas a pares torsores, como por ejemplo en lo que es el rubro aerodinámico, ¿no? En la industria aeroespacial, utilizan también elementos que no son de sección circular, pero que están solicitados a pares torsores. ¿Por qué? Porque la necesidad así lo requiere, entonces hay que diseñar elementos con una sección determinada y además pueden ser de paredes delgadas o tubos de paredes delgadas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces quiero hacer esta aclaración porque aquí de entrada hemos planteado el momento de inercia polar de una sección circular. ¿Por qué? Porque son las más usuales. Las secciones rectangulares y cualquier otro tipo de sección pueden estar solicitadas a torsión, pero no se comportan del mismo modo que una sección circular. ¿Sí? Ustedes habrán visto en el teórico que las secciones circulares mantienen la planitud cuando es solicitada a torsión. ¿Sí? Las secciones se mantienen mantienen planas. paralelas, ¿no era, profe? Claro, se mantienen planas, paralelas a sí Claro. mismas. No sucede así con las secciones, por ejemplo, rectangulares o cuando trabajamos con perfiles, ¿no? Que pueden estar solicitados a torsión, no digo que no, pero responden a otras leyes, entonces no se aplican o no son usuales estas ecuaciones, ¿sí? Por eso más que nada vamos a trabajar con secciones circulares. Todo ese análisis se hace con otras teorías y una sección rectangular o una sección doble T, por ejemplo, sufre alabeos. ¿Sí? Por ahí debo tener algunos videitos, después se los voy a pasar para que vean el fenómeno, ¿sí? Que está buenísimo. No, cuando veamos flexión se lo voy a pasar. Queda claro, entonces vamos a utilizar secciones circulares. ¿Ok?
que pueden ser llenas o huecas o anulares. Otra ecuación es esta ecuación de tensión tangencial, donde yo reemplazo el momento de inercia polar, puede quedar expresada de esta forma, ¿sí? 16 por T sobre pi por diámetro al cubo. Es otra forma de expresar la ecuación de la tensión tangencial máxima, ¿sí? Que debe ser menor o igual a la tensión admisible. Otra ecuación que se utiliza es la del ángulo de rotación, ¿sí? El ángulo de rotación, representado con la letra φ. En alguna otra bibliografía utilizan la letra φ. Bueno, no, perdón, este es φ en tita. En otra bibliografía utilizan tita. Bueno, todo depende de lo que se utilice. En este caso nosotros vamos a usar φ para representar el ángulo de rotación. ¿Qué es este ángulo de rotación? Es lo que rota los grados o los radianes que gira una sección con respecto a la otra, ¿sí? Ese es el ángulo de rotación. Puede medirse en grados o en radianes, ¿sí? Y es una ecuación semejante a la de la tensión, nada más que aquí aparece la longitud, ¿sí? Depende, ese ángulo de rotación depende de la longitud, depende de el par, depende del momento de inercia polar y también depende de la constante G, ¿sí? El módulo G de la sección. Así como había una constante elástica cuando veíamos tracción, ¿sí? La constante E, acá aparece en torsión la constante G, ¿sí? Y obviamente si nosotros tenemos alguna limitación, ¿sí? Recuerden que hay ciertos componentes que son diseñados y que además de resistir, además de satisfacer una condición de resistencia, es decir, que ese elemento no supere la tensión de corte admisible, también debe cumplir una condición de deformación, es decir, el ángulo de rotación, lo que rote una sección determinada, no debe superar un cierto ángulo de rotación admisible. Como por ejemplo, a ver qué se les ocurre como elemento de giratorio que no deba superar una deformación admisible. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? Porque si supera ese ángulo puede causar problemas en el funcionamiento. Un eje de transmisión. Un eje de transmisión, un árbol de levas, ¿está claro? Entonces yo debo mantener las condiciones después de aplicar Una barra de torsión. También, bueno, aunque una barra de torsión en realidad está diseñada para soportar grandes deformaciones y obviamente si supero cierto valor esa barra se puede romper, ¿sí? El eje de un barco, profe. También, sí, sí, obvio. Ejes de transmisión, es decir, bueno, ahí puede haber varias aplicaciones. Donde en algunos casos puede importar o no ese ángulo de rotación admisible. Todo dependerá de la condición de uso para el cual esté proyectado. Si a ese ángulo de rotación yo lo relaciono con la longitud, obtengo el ángulo de rotación específico. Es decir, lo que rota por unidad de longitud. Serán grados por unidad de longitud o radianes por unidad de longitud. ¿Sí? Grados por metro o radianes por metro. Bien, eso es el ángulo de rotación específico, para que vean la diferencia. Ahí está el ángulo de rotación específica. ¿Sí? Profe, Y, sí. ¿puede ser que se leía ángulo de torsión por unidad de longitud? Que la profe lo había hecho así. Sí, ángulo, sí, Ah, sí, ángulo de torsión, ángulo de rotación, por unidad de longitud, sí. Bueno, ¿qué otro concepto más vamos a aplicar en esta etapa? Vamos a, también cuando veamos el dimensionamiento, ¿sí? A partir de
el par a aplicar, es decir, a partir de la potencia a transmitir. Muchas veces nosotros tenemos una determinada condición de servicio, ¿sí? Tenemos que determinar una determinada potencia a transmitir, porque así lo requiere. Entonces tengo que proyectar, tengo que diseñar, tengo que calcular el diámetro de mi eje o de mi árbol capaz de satisfacer esa condición de servicio. ¿Se entiende? Entonces, vamos a tener que calcular el par, porque no lo vamos a tener, pero sí podremos tener la potencia a transmitir, que se puede obtener en función de los consumos que yo tenga. Voy a tener la potencia a transmitir, y con esa potencia voy a determinar el par. Y con ese par después puedo determinar la tensión tangencial y así sucesivamente. Esa potencia a transmitir en unidades del MKS, ¿sí? Esa potencia a transmitir se puede dar por la ecuación siguiente que ustedes tienen ahí, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo como dato la potencia en HP, el número de revoluciones por minuto en RPM, ¿sí? Yo tengo esos datos, ingreso la potencia, ingreso las RPM por ese coeficiente 71.656, voy a obtener el par en kilograscentímetros. O bien puedo obtenerlo en 71,656 kilográmetros. ¿Se entiende? Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar cuando tengamos que calcular el par en función de la potencia a transmitir, ¿sí? En unidades del MKS. O bien cuando tengamos unidades del sistema inglés, que son las unidades que muchas veces se disponen. Por ejemplo, si ustedes van a comprar un motor, lo van a tener en HP o en kilowatt, ¿no? Entonces, ustedes van a ver este tipo de unidades en la práctica. Entonces, otra forma de obtener el par a transmitir en función de la potencia es con esta otra ecuación. Dependerá de las unidades con las que trabajemos, ¿sí? Que es igual a 33.000 por H, la potencia, también en HP. Habrá que convertirla en función de las unidades en las que se encuentre, ¿sí? Las revoluciones en RPM sobre 2pi por n. Y esto nos permite obtener el par en libra-pie. ¿Sí, chicos? Ya cuando veamos ejemplos vamos a ver estas ecuaciones. Quería presentarles las ecuaciones con las que vamos a trabajar, de modo que ahora sí pasamos al ejercicio en cuestión. El ejercicio número 1, decíamos que es una barra de cobre de longitud 18 pulgadas. Ahí me sale pulgada al cuadrado. A ver, no, esto no puede ser. Un error de tipeo. Déjenme que corrija un segundo. Ahora sí, volvemos a compartir. ¿Están todos ahí? No se me duerma nadie, ¿no? Sí, estamos acá. Esto de la virtualidad, la verdad que... ¿A quién le gusta la virtualidad? ¿A quién le puede gustar? ¿Ah? Yo creo que nadie, profe. ¿Cómo? A mí me Creo que gusta, pero nadie. no la parte de los parciales. Porque no ¿Le tengo gusta que la- viajar de Altagracia a Córdoba. Ah, bueno, sí. Yo creo que para los chicos que están en estos momentos en sus provincias, sí, obviamente les conviene, se ahorran el gasto. La verdad que, bueno, sí tiene su ventaja y su desventaja. Pero bueno, no nos hemos visto la cara con muchos de ustedes, así que prácticamente casi no nos conocemos. Pero bueno, no se me duerman, no se me duerman. Esperemos el año que viene volver a la presencialidad. Bueno, sigamos. Ejercicio número 1. Tenemos nuestro eje, ¿sí?
de longitud 18 pulgadas, rotación entre los extremos 3 grados, diámetro a determinar, distorsión angular admisible 0,00006 radianes. ¿Sí? Y ahí tenemos el par aplicado. El par se representa como un vector con doble punta, ¿sí? Así se representan los pares torsores. Otra forma de representarlos es a través de dos flechas en diferentes direcciones aplicadas en los extremos, dos flechas curvas, ¿sí? Que se aplican en los extremos. Es lo mismo. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro eje y el par aplicado, el momento torsor aplicado en sus extremos. Si nosotros trazamos una generatriz, esto un poquito sale del teórico, ¿no? Aplicamos una generatriz y vemos el ángulo que se produce durante la rotación. Podemos ver que ahí está esa distorsión, ¿sí? Esa deformación que hay en esa generatriz, el radio de la sección y el ángulo de rotación, que es el ángulo que rotó esa sección con respecto a la posición inicial. Bien, y dice que es de 3 grados. Ustedes saben que el arco se puede determinar de dos formas. El arco, ¿no? Ese arco que nos da la posición inicial versus la posición deformada, ¿no? Me dice que es igual a la distorsión angular por la longitud. El arco es igual a la distorsión angular por la longitud, y a su vez es igual al ángulo de rotación por el radio. ¿Sí? El arco es el que se produce. De ahí yo puedo despejar. De ahí puedo despejar esta distorsión angular. Como yo tengo el dato de la distorsión angular admisible, es decir, lo máximo que yo puedo deformar ese eje, ¿sí? De acá, yo puedo despejar entonces el diámetro y encontrar ese diámetro en función de esa distorsión máxima que yo puedo tener. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. De acá, bueno, es muy sencillo esto, es simplemente interpretar un poco acordándonos del concepto teórico, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro ángulo de rotación, ¿sí? Expresado en radianes, porque para que yo pueda obtener el diámetro en este caso lo voy a obtener en pulgadas, ¿sí? En unidades de longitud tengo que expresar el ángulo en radianes, por eso llevo el ángulo de rotación a radianes. Y finalmente reemplazando tengo que el diámetro que tengo para mi eje es de 0,413 pulgadas, un poquito menos de media pulgada. ¿Sí? Ese es el diámetro que va a tener ese eje de cobre. Dada la condición de servicio, ¿sí? El diámetro máximo a asignarles de 0,413 pulgadas. Bien, muy sencillo. ¿Hay alguna duda? Profe, ¿ese sería el diámetro máximo aceptable? Claro, es el diámetro máximo, ¿sí? En función, como les digo, en función de las condiciones de servicio, es decir, en función de la distorsión angular máxima que tengo, la admisible. Para esa distorsión angular máxima me dice que el diámetro máximo es de 0,413 pulgadas. Es lo máximo que puedo tener en ese eje, para tener esa deformación angular. ¿Se entiende? Sí, profe. Es una condición de servicio, una condición de trabajo que le estoy imponiendo al problema por alguna determinada razón. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el otro.
Vamos a hacer el otro. A mí me gusta esta parte ya, qué sé yo, todo lo que es torsión, flexión, porque empezamos a ver ya algunas cosas más reales, ¿no? Empezamos a ver ya cosas prácticas, lo que más se asemeja a la realidad. Entonces me gusta mucho esta parte de la materia, ¿sí? Vamos al ejercicio número 2. ¿Se acuerdan el malacate que teníamos para levantar ese balde con minerales? ¿Sí? Que pesaba 100 libras. Bueno, ahí tenemos nuestro esquema. Aplico una fuerza P en la manija para levantar ese balde, ¿sí? La pregunta es, ¿qué necesito? ¿No? El problema me pide determinar la tensión máxima. Bajo esa condición de carga, bajo esa condición de servicio, el problema me pide cuál es la tensión tangencial máxima que se produce en el eje, ¿sí? En el eje del tambor, ¿sí? En el eje giratorio. ¿Qué necesito? Necesito el par. Bien, necesito el par. El diámetro lo tengo, ¿sí? Y necesito también el momento de inercia polar. Con el diámetro yo puedo determinar, ¿sí? El momento de inercia polar. ¿Y qué necesito para determinar el par? ¿O cómo determino el par? Porque no lo tengo de dato. Usando el diámetro y el peso que está ahí. ¿Qué haríamos? ¿Qué harían La ustedes? distancia, ¿Cómo? la fuerza por la distancia. ¿Qué harían entonces? Sería W por 2B. Eso es el momento que produce la carga. Ahí yo estoy calculando el momento que produce el peso. Bien, pero no estoy calculando el par. Está faltando algo ahí. ¿Qué es lo que harían ustedes? Ustedes piensen en la situación. A ver, imagínense, yo tengo en una mano, empiezo a levantar. ¿Sí? ¿Se imaginan el fenómeno? Empiezo a levantar, siento el peso. Ese eje está sufriendo, ¿verdad? Ese eje está siendo tensionado. Está soportando tensiones de corte. Nos faltaría el radio. Tengo que aplicar equilibrio, chicos. Bien, tengo que aplicar equilibrio. ¿Sí? Vamos a determinar el par, vamos a determinar el torque. ¿Sí? Sabemos que el torque o el par es igual al peso por la distancia. ¿Sí? El torque que produce, ¿sí? El peso es igual a ¿qué? A 100 por 4 pulgadas. Las 100 libras, ¿sí? Por las 4 pulgadas que son la distancia. Porque ustedes imagínense, yo de un lado retengo, imagínense si yo en un momento me quedo quieto, estoy levantando y me quedo quieto. Ese peso, ¿no? Es como que yo de repente trabo el eje, trabo la manija, ¿sí? Y queda esa carga suspendida. En ese momento, el peso me está ejerciendo ese par. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bueno, ahí tengo la tensión de corte máxima que se produce. 8.340 libras por pulgadas cuadradas o PSI. ¿Sí? Es un peso importante que tengo que vencer. Son casi 50 kilos que tengo que levantar. Para nada liviano. Si yo quisiera de alguna forma saber qué fuerza tengo que hacer, ¿qué hago? Dividí eso por la distancia. Si tenés a dónde aplicar la fuerza. ¿Cómo? No se entendió. Salió con eco todo.
dividís eso por la distancia que tenés hasta donde se aplica la fuerza. Planteo equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que tendría que hacer. Plantear equilibrio por la longitud, por el brazo de palanca, calculo la fuerza P que voy a necesitar realizar para levantar ese peso. Obviamente, mientras más larga sea la palanca, ¿sí?, menos fuerza voy a realizar. ¿Se entiende? Eso en el caso que si yo quisiera saber qué fuerza tengo que hacer para levantar ese peso. Bien. Esta es la tensión de corte máxima que se produce en ese eje. ¿Sí? La tensión de corte. Recuerden que la tensión de corte varía de forma lineal. Responde a una ley de variación lineal que va desde su valor mínimo o cero en el centro hacia la periferia, varía de forma máxima. ¿Sí? Tenemos el valor máximo en la periferia. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Sí? Vamos a complicarlo un poquito más. ¿Quién no ha utilizado un taladro? ¿A quién no se le ha roto la mecha? ¿Cuántos no hemos roto mechas? ¿No? Porque pensamos que podemos hacerle cualquier esfuerzo, porque Para la pensamos... pared, profe. ¿Cómo? Para romper la pared. Claro, porque pensamos que puede perforar cualquier... Porque es de metal, puede perforar cualquier cosa, ¿no? Y a veces quebramos mechas. Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un taladro de mano. Creo que todos alguna vez hemos agarrado un taladro, perforando la pata de una mesa. Tenemos el diámetro de la mecha, 4 milímetros, una mecha chica, chiquita, ¿sí? Para madera. Tenemos el torque a aplicar, 0,3 newton por metro. La constante de esa mecha, de ese material, 75 gigapascales. El problema pide ahora dos cosas: determinar la tensión de corte máxima y determinar el ángulo de rotación específica. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo de rotación específico de esa mecha? Bueno, vamos a determinar la tensión de corte máxima. Ya sabemos cuál es la ecuación. ¿Sí? La escribimos. Tensión de corte máxima igual a 16, un coeficiente, una constante 16, por el par sobre pi por diámetro al cubo. ¿Sí? Una de las formas de expresar la ecuación de la tensión de corte máxima. La ecuación de la tensión de corte máxima es muy simple. Tenemos todos los datos que hacen falta. La tensión de corte máxima vale 23,8 megapascales. Esa es la tensión de corte, que si tuviéramos como dato la tensión de corte admisible, podríamos verificar si esa mecha se va a romper o no se va a romper, se va a quebrar o no se va a quebrar. Recuerden que este tipo de herramientas está hecha con aceros rápidos, que son generalmente aceros duros, ¿sí? Que tienen una determinada dureza, ¿sí? Por lo tanto, son frágiles, ¿sí? Esto quiere decir que no pueden o no soportan grandes deformaciones, ¿sí? Ustedes, como les dije, habrán hecho la prueba de perforar algo y si se clavó la mecha, a veces le hacemos fuerza y terminamos quebrando la mecha, ¿no? ¿Por qué? Porque no soporta una deformación admisible, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora con el cálculo. Y si tuviéramos el dato de la tensión de corte admisible, podríamos ver si esa mecha se rompe o no, ¿sí? De acuerdo al par aplicado, ¿sí? De acuerdo al par que se necesita para perforar esa madera. Pero como no lo tenemos, simplemente calculamos en este caso la tensión de corte máxima. Vamos a determinar el ángulo de rotación específico. Es igual a la relación del par sobre la rigidez
a la torsión. Eso también se conoce como el producto de G por J0, ¿sí? G por momento de inercia polar, se conoce como la rigidez a la torsión, es decir, la resistencia que tiene ese elemento a la rotación, al par torsor. ¿Sí? Al igual que cuando veíamos tensiones normales, teníamos una rigidez a la tracción. Aquí tenemos la rigidez a la torsión. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Que nos mide en cierta forma el grado de rigidez o de oposición que tiene ese elemento a la rotación. Bueno, mientras más rígido es, menos ángulo de rotación específico tenemos. Por lo tanto, no se deforma mucho. ¿Sí? Más acotado es el ángulo de rotación específico. Entonces, momento de inercia polar, 25,13 milímetros a la cuarta, generalmente se miden en milímetros, o a lo sumo en centímetros a la cuarta, o pulgadas a la cuarta. De aquí tenemos que el ángulo de rotación específica es igual a 9,12 grados sobre metro. ¿Sí? Es bastante reducido, 9 grados en un metro. ¿Sí? Es un ángulo de rotación muy, muy pequeño. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, sí, perfecto. Que como les dije, si yo tuviera el ángulo de rotación específico, podría saber si estoy trabajando para el par aplicado dentro de los valores admisibles o no. ¿Sí? Si tuviera un ángulo de rotación específico menor a 9, entonces esa mecha se me va a quebrar. ¿Bien? Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 7. Acá tenemos el ejemplo número 7. Acá lo vamos a complicar un poquito más. ¿Sí? Después ustedes siguen practicando con el ejemplo 4, el 5, el 6. Vamos a pasar al ejemplo número 7. En torsión tenemos diferentes aplicaciones, diferentes casos, por lo tanto tenemos que tratar de abarcar la mayor posibilidad que tengamos. ¿Sí? Y acá tenemos otro ejemplo que quiero mostrarle el enunciado. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice el enunciado del ejercicio 7. Bueno, ahí el ejemplo 4, una llave de cruz, para los que han cambiado o los que cambian ruedas a sus autos. Ahí tienen un ejemplo de aplicación, una llave de crique, una perforadora, ¿no? Una máquina de perforar. Y el ejercicio 7 dice lo siguiente. Un alambre de aleación de magnesio de diámetro D igual a 4 milímetros, es prácticamente un cable, ¿no? Dice, y longitud L, a determinar, gira dentro de un tubo flexible para abrir o para cerrar una llave desde una ubicación remota, es decir, desde una ubicación a distancia. ¿Sí? Se aplica un torque T manualmente, es decir, una llavecita manual, yo la giro en un extremo, le aplico un torque T, ya sea en sentido horario o antihorario, en el extremo B. Por lo tanto, el cable gira dentro del tubo. ¿Sí? Imagínense un cable, ¿sí? Recubierto con un tubo. Ya vamos a ver cuál es la finalidad de ese tubo, flexible. Es un tubo flexible, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tal vez es un mecanismo que tiene que pasar por algún recoveco, ¿sí? Y como no tengo accesibilidad, tengo que hacerlo a distancia. ¿Sí? Hay muchas aplicaciones así, donde tengo este tipo de mecanismos y requiere utilizar este tipo de elementos. ¿Sí? Entonces este cablecito flexible dentro de un tubo también flexible,
¿sí? Ese cable en un extremo tiene una manija, una manivela, donde yo aplico el par, y en el otro extremo acciono, dice en el extremo A, acciono un interruptor. ¿Me siguen hasta ahí? Un torque T0, ¿sí?, es el que se requiere para operar el interruptor. Es decir, para yo abrir o cerrar, o encender o apagar ese interruptor, requiere de un torque T0 que vale 0,2 Nm. Eso es lo que hace falta para poder accionar. Lo que yo tengo que aplicar en la manija. ¿Bien? La rigidez torsional del tubo, combinada con la fricción entre el tubo y el cable, induce un par distribuido de intensidad constante T igual a 0,04 Newton por metro. A ver, la finalidad de ese tubo, el tubo que recubre ese cable, es darle rigidez, ¿sí? Porque imagínense ese cable, si yo no lo recubro con ese tubo flexible, sería imposible tratar de operar, porque sería algo muy endeble, que no podría operar fácilmente, ¿sí? Entonces necesito darle rigidez a través de ese tubo, ¿se entiende? De hecho, algunos habrán visto algunas llaves de crique que traen un tubo flexible. ¿Lo han visto eso? Para los que son fierreros, los que son mecánicos. No, profe, nunca vi eso. ¿Lo han visto? Bueno, hay en algunas cajas de llaves de tubo vienen con ese tubo flexible. ¿Por qué? Porque generalmente para acceder a algunas partes del motor del auto o alguna bomba o qué sé yo, a veces los autos tienen esas complicaciones, no es fácil meter la mano y mucho menos una llave, ¿sí? Entonces hay algunos fabricantes de llaves de tubo que incluyen este elemento flexible, ¿sí? Que es justamente para acceder a esa zona complicada y poder aflojar o ajustar alguna tuerca. ¿Bien? Bueno, y esos flexibles tienen este recubrimiento que justamente es para darle rigidez, ¿sí? Bueno, ese tubo rígido induce, además del torque que yo debo aplicar para accionar esa llave, le induce un par resistente. Entonces quiere decir que yo tengo que agregar un par extra. ¿Se entiende? Profe, ese par resistente sería en contra del que se está aplicando, el que estamos aplicando nosotros. Claro, recuerden que hay acción y reacción, ¿sí? Entonces, es un par resistente, quiere decir que además del par que yo tengo que aplicar, tengo que agregar ese par extra, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque hay fricción. Si no hubiera fricción entre el tubo recuerden que es un cable que está recubierto, obviamente hay fricción. Esa fricción induce este par, ¿se entiende? Se opone al par que yo le estoy aplicando. ¿Me explico? Imagínense si hay curvas, si hay zonas donde ese cable tiene que pasar y indefectiblemente hay rozamiento. ¿Bien? Y ese rozamiento por estar en contacto en el tubo con ese cable induce este par resistente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pero este par, como es un tubo, quiere decir que a lo largo, ¿sí? Recuerden que quiero hacerle esta aclaración. En el cable, yo aplico un par en el extremo. ¿Bien? En el extremo aplico un par, ¿sí? Que se transmite al otro extremo para accionar la llave. Pero en el caso del tubo, yo tengo un par uniformemente distribuido. Hay un par distribuido, ¿por qué? Porque tengo una longitud y ese tubo recorre toda la longitud del cable. Entonces es un par por unidad de longitud. Eso es lo que ustedes tienen ahí. Es un par distribuido. Ese par resistente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, le hago toda esta aclaración para que podamos entender todo de qué trata el problema, ¿sí? Y vean que cómo se va complicando la cosa y que está bueno aprender a calcular todas estas cosas, ¿no? Y cómo se calcula. Bueno, ¿qué más?
tenemos este par inducido actuando a lo largo de toda la longitud del cable. Bien, ahora viene lo que pide el problema. Si la tensión de corte admisible es, aquí tenemos ya la acotación, me están acotando el rango de trabajo, ¿sí? Me dice, si la tensión de corte admisible en el cable es de 30 megapascales, ¿qué quiere decir que es admisible? No puedo superar esta tensión de corte, no es que yo pueda aplicarle el par que a mí se me antoje. ¿Por qué? Porque si yo aplico un par excesivamente grande, ¿sí?, puedo producir la rotura o la falla de ese elemento, que me está limitando la tensión de trabajo. Profe, Sí, sí, yo lo único que no tengo que comprender por qué las unidades son newton metro sobre metro, ¿vale? primero porque tenés un par. El par se mide en newton por metro. ¿Está bien? Sí, Y al ser un par distribuido, es torque sobre unidad de longitud. ¿Se entiende? Es un par distribuido. bien. Es una carga, un momento torsor distribuido a lo largo de toda la longitud del cable. ¿Se entiende? Ok, sí, sí. Bien. Por eso le hice la aclaración entre el par que yo le aplico en el extremo, ¿sí?, y el par distribuido que induce el tubo flexible que envuelve el cable. Bueno, entonces, primera limitación, tensión admisible o resistencia. Me están acotando la resistencia del cable. En función de esa resistencia, el problema pide determinar la longitud máxima del cable, ¿sí? En función de la longitud, perdón, en función de la tensión admisible de corte, hay que determinar cuál es la longitud máxima. ¿Bien? Segundo, si el cable tiene una longitud de 4 metros, en este caso suponemos que el cable tiene 4 metros, imagínense el largo del cable, ¿sí?, y el módulo de corte, la constante al corte para el cable es G igual a 15 gigapascales, ¿cuál es el ángulo de giro en grados? Pide determinar el ángulo de rotación en grados entre los extremos del cable. ¿Bien? ¿Se entiende? Primero vamos a determinar la longitud máxima y luego, partiendo de una longitud como dato, determinar el ángulo de rotación. ¿Qué ángulo de rotación puede haber en ese cable, entre los extremos? Bien, vamos entonces al problema. Bueno, ¿lo están viendo todos ahí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, para ello vamos a realizar un diagrama de cuerpo en libertad, para poder entender mejor y ver todos los pares actuantes, ¿sí? Vamos a realizar un diagrama de cuerpo en libertad. Vamos a suponer que ese es el cable y el tubo, ¿sí? Ahí tenemos los dos elementos, donde tenemos el par T0 aplicado en el extremo, y tenemos el par adicional T que tengo que aplicar para poder operar esa llave. Recuerden que el tubo le confiere rigidez, entonces hay que hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Ah? Eso, dicho en otras palabras, es lo que tenemos que hacer. Bien, por lo tanto tendremos en el otro extremo el par resultante, ¿sí?, el par que finalmente se va a aplicar al actuador o a la llave, al interruptor que yo quiero accionar. Bien, ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo en libertad. Tenemos el par aplicado en el extremo, ¿sí?, el par distribuido y el par que equilibra a todo el sistema, ¿sí?, el par T, que es el par que va a actuar en el interruptor. Por equilibrio,
¿sí? De acuerdo a lo que acabamos de hacer, tenemos que el par, ¿sí? El par que yo voy a aplicar, con el cual voy a accionar esa llave, será igual al par T1 más el par T0. Ese par T1 es justamente, yo lo llamé T1, ¿no? Que es ese par T, que es el par distribuido, ¿sí? Por toda la longitud. Esa longitud que yo necesito determinar. ¿Se entiende? Tengo todo un par distribuido, pero no conozco la longitud, ¿sí? Es ese par distribuido en toda la longitud que es la incógnita. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Bien. Profe. Profe. No se me duerman, por favor, no se duerman. No, profe. Bien, vamos. Ya está. Bueno, acá ya tenemos la expresión del par, ¿sí? Ya tenemos cómo calcular el par. Tenemos T, el par distribuido, la longitud que es incógnita, tenemos el par T0, ¿sí? Finalmente la tensión de corte estará regida por ese par resultante, ese par que tengo que aplicar, y de acá voy a despejar el par que me va a servir justamente de donde voy a despejar la longitud, que lo que yo quiero es determinar la longitud, ¿sí? Entonces, la tensión máxima, si yo tengo como dato la tensión de corte admisible en el cable, voy a reemplazar esa tensión máxima, porque estoy en este caso dimensionando, estoy determinando un dato, una dimensión, la longitud del cable, entonces la voy a hacer en función justamente de esa tensión de corte admisible, ¿sí? Recuerden que la tensión de corte, hacemos un paréntesis acá, recuerden que la tensión de corte admisible o cualquier dato que ustedes tengan como admisible es un dato que me pone una limitación o una restricción, ¿sí? Cuando yo tengo impuesta una tensión admisible, un ángulo de rotación admisible, una deformación admisible, el problema me está diciendo, desde aquí para aquí podés trabajar, desde aquí hasta allá no podés trabajar. ¿Se entiende? Es una limitación, es una restricción. Esto quiere decir que dada esta restricción, esta tensión de corte máxima admisible, yo no puedo darle la dimensión que yo quiera, ¿sí? Yo no puedo darle la dimensión que yo quiera porque si no, ese elemento puede llegar a superar esa tensión de corte admisible. Entonces yo, en función de la limitación, digo qué longitud máxima, qué diámetro máximo, qué deformación máxima puedo aplicar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Por ahí pareciera que digo trabalenguas, pero bueno, quiero aclarar esto para que ustedes sepan, o si alguno se pregunta por qué igualo la tensión de corte máxima a la tensión de corte admisible. ¿Por qué? Porque es primero lo que tengo de dato, ¿sí? Y si estoy por dimensionar, ¿sí? Si estoy por dimensionar, eso lo vamos a ver también cuando determinemos diámetro máximo, altura máximo, lo vamos a ver también en flexión, ¿sí? Uno parte de un dato admisible, donde uno dice hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Hasta dónde puedo aproximarme. Bueno, entonces la tensión de corte me limita y me dice, en este caso, qué longitud máxima puedo tener, ¿sí? Bueno, con esta aclaración reemplazamos todo, reemplazamos el par en esta ecuación de corte y de acá podemos despejar la longitud, ¿sí? Fíjense ustedes acá, lo que acabo de decir, ¿no? Si yo tengo como dato la tensión de corte admisible, fíjense que la longitud depende de esa tensión de corte admisible, ¿sí? Y me dice
este es el valor máximo que puedo tener de longitud. ¿Se entiende? Un valor mayor de longitud y va a producir mayores tensiones. ¿Se entiende? Entonces de acá yo puedo despejar la longitud y encontrar esa longitud máxima que le voy a dar a mi cable, ¿sí? Que es el elemento transmisor de ese par torsor. Un elemento flexible, en este caso flexible, ¿sí? Bueno, de acá despejamos y vemos que la longitud máxima que va a tener mi cable, ¿sí? Es de 4,42 metros. Imagínense este elemento para accionar una llave. Es bastante largo, ¿no? Imagínense por dónde tiene que pasar para poder accionar ese interruptor. 4,42 metros. Bien, bueno, ya tenemos la longitud máxima. Finalmente vamos a determinar ahora el ángulo de rotación, que depende, ¿sí? En este caso el ángulo de rotación depende de la solicitación, ¿sí? Bien. Bueno, hay que hacer un análisis primero de cuál es el ángulo o de quiénes va a depender ese ángulo de rotación. Y el ángulo de rotación está compuesto por dos rotaciones. Tengo dos elementos que rotan, ¿sí? Uno es el cable y otro es el tubo flexible, ¿sí? El tubo que recubre al cable. Ese ángulo resultante, ese ángulo total de rotación depende de esos dos elementos, ¿sí? Entonces vamos a determinar el ángulo de rotación 1 y el ángulo de rotación 2. El ángulo de rotación 1, que es debido al torque T, ¿sí? Es decir, el torque que yo le aplico al cable, ¿sí? El ángulo de rotación 1 depende del torque que yo le aplico al cable, el torque inicial. Y el ángulo 2 es el ángulo de rotación debido al torque T0, ¿sí? Debido al torque en el tubo flexible, ¿sí? Esos dos ángulos dependen de esos dos torques, ¿sí? El torque 1, o el torque que le aplico al cable flexible, me determina el ángulo de rotación φ1, ¿sí? El ángulo de rotación en el cable. Y este ángulo de rotación en el cable, sabemos que el ángulo de rotación dependía de la longitud, ¿sí? Lo vamos a determinar a través de la integral, ¿sí? De la integral a lo largo de toda la longitud, ¿sí? Perdón, acá yo le dije el ángulo φ1 depende del ángulo de rotación T que le aplico el extremo. No, es el ángulo de rotación del tubo flexible, el ángulo el torque distribuido, ¿sí? Ese es el torque T. Y el torque T0, que es el torque que le aplico en el extremo, es el que me da el ángulo φ2. Bueno, estaba cruzado, nada más era al revés, ¿sí? Por eso no me cerraba. Entonces, el ángulo φ1 se obtiene con el torque distribuido, ¿sí? El torque que le aplico al tubo flexible, ¿sí? Y como es un torque distribuido, tenemos que ver cómo varía a lo largo de toda la longitud, ¿se entiende? Por eso lo tengo que hacer integrándolo a lo largo de toda la longitud. Es un torque variable, variable con la longitud. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe.
algo parecido, vamos a decir, vamos a tomar la semejanza. ¿Se acuerdan de cuando veíamos vigas, cargas uniformemente distribuidas? Cuando nosotros determinábamos el momento flector, ¿sí? Que dependía de la distancia. ¿Por qué? Porque era un torque variable, era un momento flector variable que dependía de la distancia. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿sí? Es un torque variable a lo largo de toda la longitud, por lo tanto lo tengo que integrar, ¿sí? A lo largo de toda la longitud. Entonces, cuyo límite de integración, ustedes ya han visto integrales en análisis 1, por lo tanto esta integral es simple, es una integral fácil, ¿sí? No son integrales complejas, ¿sí? Integramos entre el origen, entre el inicio y el fin del cable, ¿sí? Entre 0 y L. El ángulo de rotación habíamos visto que era igual a 32 por el par sobre la constante G sobre pi por diámetro a la cuarta sobre 32, que ese 32 sobre pi por diámetro a la cuarta es el momento de inercia polar, ¿sí? Nada más que ahí está desglosado el momento de inercia polar, ¿sí? La variable es la longitud, por eso es X, ¿sí? Entre 0 y L, la longitud es L. El torque varía a lo largo de toda la longitud. Bien, entonces acá reemplazamos, integramos, y me queda la siguiente ecuación. 16 por el torque distribuido por la longitud al cuadrado sobre pi por G por diámetro a la cuarta. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer acá, chicos? Analícenlo un segundo, le doy unos minutos para pensar. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cuál era la ecuación común del ángulo de rotación? ahí se lo muestro. Vamos al inicio de la presentación. Ahí está. ¿Lo tienen? Ah, T, bien. T por L sobre G por J0. T por L sobre G por J0. Ese es el ángulo de rotación, que es el mismo que estamos calculando acá. Nada más que cuál es la diferencia, que acá en este caso, al ser un torque variable, ¿sí? La longitud es variable, entonces tengo que integrar. Y me queda esto, ¿ves? T por X, ¿sí? Sobre G por J0. ¿Sí? X es la variable, integro a lo largo de toda la longitud y obtengo esta ecuación. 16t por L al cuadrado sobre pi por G por diámetro a la cuarta. ¿Se entiende la ecuación? Sí. Una pregunta. En caso de tener el valor de la tensión T que le generamos a la canilla y a la punta, ¿tendríamos que hacer Perdón, la sumatoria de las 3 deformaciones? se cortó. ¿Cómo? En el caso de tener la torsión que nosotros le generamos con la fuerza a la canilla, Sí. o sea, la punta, Hay ahí un dato. tendríamos que sumar las 3 deformaciones, digamos, o sea, los tres ángulos de rotación. No hay tres ángulos de rotación. Hay 2 ángulos de rotación. Claro, pero en el caso, porque no... Ah, y si tenemos la T, ahí sería uno solo. No estaríamos considerando Claro. los dos. Si nosotros no hubiéramos incluido el tubo flexible, el tubo que le da rigidez al cable, obviamente no hay un par inducido, un par extra, sería un solo ángulo de rotación, que dependería simplemente del par aplicado en el extremo, ¿se entiende? Claro, entonces si nosotros tuviéramos el valor de T, Tenemos los valores de T. Tenemos el valor del torque T0, el par que aplico en la punta, en el extremo B, y tengo el torque que induce el tubo flexible, ¿se entiende? claro, pero si nosotros aplicáramos un torque mayor al necesario para romper esa inercia, digamos, Ajá. ahí sí tendríamos 3 ángulos, ¿o no?
No, el ángulo depende del torque aplicado. Es decir, voy a tener dos ángulos, no hay tres ángulos. Y para el ángulo referido al torque, tendríamos que hacer la diferencia entre T0 y T. Es que, mira acá, este torque T, ¿sí?, es el torque resultante, que finalmente es el torque de reacción, que es el torque que yo necesito aplicar a la llave de accionamiento, ¿se entiende? Sí. Este torque T es el que es el torque resultante. En realidad el torque que yo necesito para accionar la llave es T0, es un torque menor, pero tengo que aplicar un torque mayor, ¿por qué? Porque tengo un torque de resistencia. Ah, del cable. Bien. Digo, En el del tubo. recubrimiento. Sí. Exactamente. Entonces, ese tubo, ese torque más el torque de resistencia es el torque T que yo estoy determinando acá como la suma de esos dos torques. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar el numerador del diferencial del ángulo? ¿Sí? El numerador. El numerador está compuesto por, antes de la arriba. integral o después. Antes de integrar sería como el diferencial solo. Bueno, ¿qué tenés? G, que es la constante, pi por diámetro a la cuarta. ¿Sí? Ese es el numerador. Tenemos arriba un 32. ¿Ese 32 de dónde sale? Es el momento de inercia polar. Pi por diámetro a la cuarta sobre 32 es el momento de inercia polar. ¿Se entiende? Por eso yo les mostré al inicio la ecuación. La ecuación del momento de inercia polar, perdón, la ecuación del ángulo de rotación. A ver, le voy a mostrar Profe, acá con el yo me refería puntero. al T por X diferencial de X. ¿Cómo? Al T por X diferencial de X, el numerador de lo que está arriba. Eso. Vos me dijiste, denominador me dijiste. El Ah, numerador. perdón, me confundí. Bien. T por X, ¿no?, es el torque variable. Es el torque, es este. Fíjate vos acá. ¿Sí? Es T por L. Yo cada tantos metros, cada tantos centímetros, tengo un determinado torque. El torque total es igual al torque por la unidad de longitud. ¿Se entiende? Si yo quiero calcular el torque total. ¿Se entiende? Sí. Por eso yo tengo un torque, dice, inducido. Es un torque inducido por unidad de longitud. Tengo como dato, en un metro, me dice, en un metro tengo que aplicar 0,04 newton por metro. Es el torque inducido, pero yo no conozco cuál es el largo total del cable. Por lo tanto, no puedo saber ese torque total inducido. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso como es variable, va a depender de la distancia, tantos metros de cable yo tenga, es por eso que lo tengo que integrar. Y es lo que tengo acá. Este T por X es justamente el torque variable. ¿Sí? T por X por dx. ¿Sí? Ustedes recuerden que el ángulo de rotación aquí es igual. ¿El A dx momento, corresponde a la L? claro, es la variable. Ah, bien. Recuerden que T por L sobre G por J0. ¿Sí? Ese es el ángulo de rotación, pero estoy en el caso que yo conozco el torque. ¿Sí? Pero acá yo no conozco el torque. ¿Sí? Yo conozco cuánto es el valor de ese torque para un metro. Yo no conozco el torque total, ese torque T, porque no conozco la longitud. ¿Se entiende? Que justamente la longitud me va a definir el largo del torque total. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entendió. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces, el ángulo que me va a producir ese torque inducido, T, ese torque de resistencia, T, se obtiene con esta relación. Integrando a lo largo de toda la longitud del cable, ¿sí?, me va a permitir encontrar
ese ángulo. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a obtener el ángulo φ2. El ángulo φ2, que es el ángulo de rotación debido al torque inicial T0, al torque que yo le aplico a la manija. Ahora sí, este es el torque, ¿sí?, que yo le aplico a la manija. Ese también me produce un ángulo de rotación. Ese ángulo de rotación es igual, en este caso, a la ecuación que hemos escrito acá, ¿sí? Porque en este caso es un torque conocido, un torque que ya conozco, ¿sí?, que no es variable, ¿sí? En el caso anterior es un torque variable, por eso está multiplicando por la longitud. Bueno, ahora sí, con estas dos expresiones, yo puedo encontrar el ángulo total. ¿Cuál es el ángulo total de rotación? Y fíjense que el ángulo total de rotación es igual a 170 grados. Importante, ¿no? Fíjense cuánto rota, desde el extremo hasta el otro extremo donde tengo la llave. Fíjense todo lo que yo tengo que rotar, ¿no? Casi que tengo que rotar media vuelta la manija para poder accionar la llave a distancia. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno, a ver. Ya estamos, no va a tiempo para hacer el siguiente ejercicio. Bueno, vamos a dejar acá. La clase que viene continuamos. Vamos a ver otras aplicaciones. Y vamos a ver el ejemplo 9. ¿Qué pasa cuando tenemos un elemento que transmite pares diferentes a lo largo de su longitud y cuando tenemos diferentes secciones, ¿sí? Acá vamos a ver cómo se resuelve este tipo de ejercicio. Por eso yo Profe, una decía, pregunta. sí, Ese ángulo que nosotros calculamos, o sea, ¿quiere decir que nosotros cuando giremos en un extremo va a girar lo mismo en el otro o no? no, eso es lo que giró el extremo con respecto al otro. ¿Entienden? Eso es lo que yo roté mi mano para poder accionar ese interruptor. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Bien, bueno, vamos a dejar acá, chicos, y la clase que viene continuamos. Es decir, hasta el ejercicio 8 ustedes pueden hacer. De ahí en más, el ejercicio 9 lo vamos a abordar la clase que viene. Nos quedan 2 clases más todavía antes del parcial. Tenemos que tratar de abarcar todo el práctico de torsión. Profe, ahí está con Está muteado, profe. Ah, bueno, perdón. Estaba hablando como loco. Diga. Yo le quería hacer una pregunta sobre un ejercicio viejo de introducción a la resistencia. No sé si quiere que se la haga por acá o... A ver qué hora es. ¿Cuál es el ejemplo? El 14, profe, sobre... Mi pregunta era sobre cómo había que dividir en... Es una vía cargada axialmente. En la respuesta como que está dividido en 3 tramos, pero yo no veía por qué dividirlo en 3 tramos, yo lo dividiría en 2. A ver, Para calcular los alargamientos y... déjame que vea el ejercicio 14. Bien, dice, en la barra esquematizada, en la figura adjunta, los extremos A y D están empotrados. Tenemos ahí un elemento biempotrado, ¿sí?
donde tenemos que determinar, dice, las tensiones en ambas secciones cuyas superficies son, tienen los datos, les da los datos de las áreas y la constante elástica. Bien. Acá en este caso ustedes tienen el tramo AB que tiene una determinada longitud y tienen un determinado diámetro, ¿sí? Y tienen el tramo B, C y D que tienen el mismo diámetro, pero la carga está aplicada en el punto C, ¿sí? La fuerza de 15 toneladas, ¿sí? Está aplicada en el punto C, ¿sí? Hay que determinar las tensiones que se producen, ¿no? Tensiones. Habrá un tramo que se tracciona y otro tramo que se comprime. ¿Sí? Por lo que puedo ver, el tramo ABC, que tiene diferentes diámetros, va a sufrir compresión y el tramo CD va a sufrir tracción. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. El alargamiento neto resultante es 0, pero dentro de los límites entre A y D, ese elemento, el punto de aplicación de la carga, sufre un desplazamiento. Es decir, el tramo ABC sufre acortamiento y el tramo CD sufre alargamiento o tracción, se tracciona. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahí habrá que determinar la ecuación, ¿sí? Lo que se alarga el tramo CD es igual a lo que se comprime el tramo AB más el tramo CD, que esos alargamientos van a ser diferentes. El alargamiento del tramo AB es diferente al alargamiento del tramo BC, ¿por qué? Porque tengo diferentes diámetros. Si bien van a tener la misma fuerza actuante, porque si yo hago equilibrio, voy analizando tramo a tramo, tengo que determinar las reacciones en A y en D, voy a ver que el tramo AB y el tramo BC tienen la misma fuerza, pero los acortamientos van a ser diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo diferentes secciones. Mientras que el tramo CD va a sufrir una tracción o un alargamiento. Lo que sufre, o el alargamiento que sufre el tramo CD, es igual al acortamiento o a la suma de el acortamiento entre A y B y BC. ¿Me explico? Bien. Bien, Y así ahí más o menos tienen que construir la ecuación de compatibilidad. Claro. Eso, yo había igualado el alargamiento del tramo B con el... No, la dividí mal en tramos. Ahí también me di cuenta, profe. Con lo que dijo usted de la parte que estaba traccionada y la parte que estaba comprimida. Ahí. Claro, el punto de aplicación de la carga es en C. ¿Sí? Entonces, si uno va haciendo tramo a tramo, analizo el tramo AB y veo cuál es la fuerza resultante. ¿Sí? Analizo el tramo BC y veo qué fuerza resultante. Analizo el tramo CD y veo cuál es la fuerza resultante. ¿Sí? Voy haciendo equilibrio, planteando equilibrio en cada tramo. ¿Se entiende? Obviamente en A y en D tengo las reacciones, que son las que hay que determinar. ¿Se entiende? Bien. Perfecto. Bien, sí. Gracias, profe. Profe, yo Bueno, tenía sí. una duda con el ejercicio 21. ¿De qué? ¿Del mismo tema? Sí, de la misma parte. Sí, ¿cuál es el tema ahí? Las Ahí tres pide placas de la- acero, cada una de 16 milímetros, se unen por dos remaches de 20 milímetros. Si la carga P, ¿cuál es la máxima tensión de aplastamiento actuante en los remaches? Esa es mi duda. No termino de ver cómo sacar esa tensión. La tensión de aplastamiento, a ver, imagínense que este es el remache, ¿sí? Y este es una placa, ¿sí? Yo tengo la placa y tengo la otra, ¿bien? Una tira para un lado, ¿se ve? Sí, Una tira para un lado y la otra tira para el otro. Obviamente, uno de los lados que tira para un lado, ¿sí? Mejor dicho, una de las placas que tira, por ejemplo, para la derecha, va a aplastar esa zona. Y si aplasta esa zona, ¿qué tipo de esfuerzo es? normal. Es un esfuerzo normal, es compresión. Claro. Y actúa sobre, si yo miro, ¿no? Hace cuenta que yo tengo la fuerza
¿sí? Que tiende a aplastar esa parte del remache, en ese punto. ¿Sí? Si yo miro, proyecto, ¿qué sección veo? La del cilindro, digamos. ¿Qué sección veo? Si yo miro y veo que hay una fuerza que tiende a aplastar esa sección. Es una sección, sería un rectangulito Rectangular. de altura, espesor de la placa y de diámetro. No me acuerdo el diámetro. 20 Sí. milímetros. ¿Se entiende? Digamos que la tensión de aplastamiento es más a lo largo de todo el remache, y la de corte es más laminar, digamos, por decirlo así. La tensión de corte tiende a cizallar, es tangencial a la sección, tiende a cortar el remache. La tensión de aplastamiento es una tensión normal que actúa sobre la periferia, sobre ese cilindro anular que, del remache, ¿se entiende? Por eso Y el área en donde actúa es el ancho de la plaquita. el área donde la que actúa es el espesor por el diámetro del remache, ¿se entiende? Bien. Sí. Esa sería la tensión de aplastamiento, es una tensión normal. Ahí Bien. está. Gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vemos el jueves que viene. Que anden muy bien. Recuerden consultar lo que les haga falta. Chao, chicos. Gracias, hasta luego. Chao, Profe, profe. gracias. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Buen fin de...